Buenas noches a todos, gracias por participar. Hoy tenemos una clase bastante interesante. No quiero decir que las demás no lo hayan sido, pero esta llamó mucho mi atención porque vamos a encuadrar, es una ordenanza. Conocemos dos en la palabra, una es la Santa Cena o la Cena del Señor. Es un memorial, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo que hiciéramos este memorial para recordarle. Y cada que participamos de la copa y del pan, dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Esta es una ordenanza. Y hoy vamos a estudiar la segunda ordenanza, que es el bautismo bíblico. Pero antes de entrar a nuestra clase, vamos a seguir con la misma dinámica de nuestras 10 clases anteriores. Vamos a ir al cuestionario de verdadero y falso. Vamos a leer las preguntas, hacemos la respuesta falso o verdadero, y al final de la clase volvemos a ella para ver cómo nos fue, ¿no? Vámonos a la última sección del estudio, que es el cuestionario de falso o verdadero. ¿Nos situamos ahí? Vamos a empezar con la primera pregunta y dice: lo más importante es que una persona sea bautizada una sola vez en su vida, aunque no comprenda bien lo que eso significa. ¿Falso o verdadero? Número 2. Es mejor bautizarnos por aspersión para no mojarnos. ¿Falso o verdadero? Número 3. El bautismo bíblico sucede después de creer en Cristo. El bautismo bíblico sucede después de creer en Cristo. Ahí tu respuesta. Número 4. El bautismo sirve para borrar los pecados. Número 5. El bautismo bíblico es solamente para creyentes y es por inmersión. El bautismo bíblico es solamente para creyentes y es por inmersión. Número 6. El creyente debería posponer bautizarse para evitar que su familia se moleste. 7. Si en verdad conocemos a Cristo, nos bautizaremos. Número 8. Es urgente bautizar a los bebés para que el pecado original les sea perdonado aunque no puedan creer. 9. Los que hemos conocido a Cristo guardamos sus mandamientos. Y por último, la número 10 dice: Dios me librará de problemas si me bautizo porque lo estoy obedeciendo. ¿Falso o verdadero? Bien, dejamos ahí y nos vamos al inicio de nuestra lección de esta noche, el bautismo bíblico. Vamos a ver el origen del bautismo cristiano. Con sus Biblias allá a la mano, por favor, para que me estén apoyando con la lectura de los versículos. Me gustaría que participásemos los más posibles, porque son muchos textos los que vamos a tener que ver en esta noche. ¿Sale? Vamos pues al número 1, que dice el origen del bautismo cristiano. Inciso A, vamos a buscar primeramente esta lectura. ¿Alguien que me ayude con Marcos 1:9? Ahí va, Quique. Bien, Julián. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Perfecto. Muy bien, Julián, gracias. En base a este versículo, el inciso A dice: ¿quién fue bautizado en este texto, en Marcos 1:9? ¿Quién fue bautizado? ¿Quién, perdón? Bien, esa es la respuesta a nuestro inciso A. De acuerdo a Marcos 1:9, quien fue bautizado fue el Señor Jesús. Vamos ahora a Juan 1:35 y 36, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 y 36. ¿Quién dice yo? Adelante, hermana, por favor. Gracias.
Al día siguiente, Juan el Bautista estaba parado con 2 de sus seguidores. Jesús pasó por allí, Juan lo vio y dijo: miren, el Cordero de Dios. Muy bien, hasta ahí. En base a este texto, dice el inciso B, ¿quién dijo Juan el Bautista al ver a Jesús? ¿Qué dijo Juan el Bautista al ver a Jesús? ¿Quién dijo que era Jesús? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. He ahí la respuesta del inciso B. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y ahí mismo, hermana, ya se levantó la hermana, porque es el 37 es el siguiente versículo y da respuesta a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué hicieron los discípulos de Juan al oír sus palabras? Y Juan 1:37, que es el siguiente versículo de los que nos leíste, nos da la respuesta. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos de Juan al oír las palabras del Señor Jesús? Lo empezaron a seguir. Perfecto. Le siguieron, ¿verdad? Y aquí viene algo interesante. Vamos a trasladarnos al Evangelio. Estamos en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 3, versículo 22, para poder contestar el inciso D de nuestro estudio. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. ¿Alguien que lo tenga a la mano, por favor? Yo se los leo. Venga, Leti, gracias. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Excelente. Entonces, en base a este texto, ¿qué comenzó a hacer Jesús con sus discípulos al separarse de Juan el Bautista? Bautizaba a muchos. ¿De acuerdo con lo que dijo la hermana? Sí. ¿Sí están de acuerdo que los bautizaba? Sí. Correcto. Muy bien. Mira, cuando el profeta Juan comenzó su ministerio, dice que atrajo a muchas personas. Las que respondían a su mensaje se bautizaban y algunos se convirtieron en sus discípulos. Sin embargo, Juan siempre fue muy sincero al decir que él no era el Mesías. Cuando él vio a Jesús, él dijo públicamente que él era el Mesías. Entonces, muchos de los discípulos de Juan, que obviamente habían sido bautizados por él, dejaron de seguirlo y comenzaron a seguir a Jesús. Cuando vieron a Jesús, él los bautizó de nuevo. ¿Por qué hizo esto? Porque el bautismo de Juan era un bautismo. Perdón. Sí, porque el bautismo de Juan era para mostrar arrepentimiento, pero el bautismo de Jesús simbolizaba otra cosa. Más adelante vamos a hablar del significado del bautismo, pero ahora vamos a continuar con nuestras preguntas. Vamos a ir a la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 3. ¿Alguien que nos apoye por ahí, porfa? Yo. Bien, en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Muy bien, entonces en base a esta lectura, ¿qué hacen los que conocen a Cristo en verdad? Guardan sus mandamientos. Excelente, ahí está la respuesta. En el inciso F, ¿recuerdan el texto de Mateo 28, el que conocemos como la Gran Comisión? Perdón, ¿cuál fue la respuesta, Quique? Guardan sus mandamientos, Julián. Los que decimos conocer a Jesucristo, guardamos sus mandamientos. Gracias. Y les comentaba que si recuerdan el texto de Mateo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión. ¿Recuerdan el texto? Dice el Señor Jesucristo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y la parte siguiente es la que llama la atención, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De acuerdo a este texto, no lo leímos, yo lo cité. ¿Qué mandó Jesús en Mateo 28, 19? Dice, por tanto, y hacer discípulos. Y después de esto dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué mandó Jesús en 28, 19?
Que se les bautice. Bautizar a los discípulos. Ese es el mandato. He ahí la orden del Señor. Este es el origen del bautismo cristiano. Empezó Juan con el bautismo para llamar al arrepentimiento. Viene el Señor Jesús y él sigue, a pesar de que los discípulos de Juan ya habían sido bautizados por él, cuando siguieron a Jesús, Jesús los vuelve a bautizar, porque es su mandato que él da. Y si nosotros decimos que conocemos al Señor Jesús, dice entonces que guardaremos sus mandamientos. Dice la lectura así en nuestra lección. Entonces podemos concluir que la mayoría de personas que seguían a Cristo ya habían sido bautizadas por Juan Bautista. Pero al creer en Cristo, se volvieron a bautizar porque así lo ordenó. Quizá usted haya sido bautizado antes de conocer a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, al igual que los discípulos de Juan el Bautista. Aún así, cuando venimos a Cristo, nos volvemos a bautizar en honor de su mandato, al igual que los primeros discípulos. De los que estamos aquí, ¿cuántos fueron bautizados antes de conocer al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Yo también me incluyo. Yo. ¿Sí? Igual que los discípulos de Juan, ya fuimos bautizados antes, pero al menos en mi caso, doy testimonio también del caso de Saúl y de algunos otros que conozco de mi familia, que una vez que conocimos al Señor Jesucristo, nos volvimos a bautizar para ser obedientes a este mandato. Lo hicimos de esta manera. Entonces, esto es lo que se espera de nosotros, ¿verdad? Este es el origen del bautismo cristiano. Ahora, algo interesante. ¿Quién puede participar? ¿Hay alguna condición? ¿Hay algún elemento fundamental para que podamos participar del bautismo? Es el inciso 2 de nuestro estudio y lo vamos a ver ahorita. La condición a cumplir antes de bautizarse. Nos vamos a apoyar en el libro de los Hechos. Son tres textos que están en el libro de los Hechos. Voy a pedir a 3 hermanos que los tengamos allá a la mano para dar celeridad a este paso. Y voy a pedir que alguien lea Hechos 8, versículos 12 y 13. Alguien que se apunte y me diga yo. Bien, hermano. ¿Quién de los dos? ¿Quién? Sí. ¿Sigo o no? Bueno, ahí va. El siguiente, hermano. El siguiente, ayúdame con el siguiente, por favor. Con Hechos 16, 30 al 33. Ok. Y en tercer lugar, ocupo que alguien nos ayude a leer Hechos 18, 8. Aquí vamos a encontrar el común denominador o el factor común en cuanto a la condición para cumplir con el bautismo. Vamos a empezar entonces, pues, porque dense cuenta que la pregunta es la misma en los 3 incisos, en el A, en el B y en el C. La pregunta sigue siendo, ¿qué condición cumplieron las personas antes de bautizarse? Y damos la lectura. Primero, Hechos 8, 12 y 13. Vamos a poner atención al resto para descubrir cuál es la condición. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Lo repites de nuevo, hermano? Sí. Pero cuando creyeron a Felipe, Ojo ahí. que anunciaba... ¿No se oye? Ojo ahí. Sí, adelante, así adelante. Cuando creyeron a Felipe. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué es lo que hicieron al escuchar el mensaje de Felipe? Se bautizaban. Antes de bautizarse hubo un paso previo. Dice, cuando... Exacto. Cuando creyeron al mensaje de Felipe. Así es. Dice que hombres y mujeres se bautizaron. Entonces la respuesta a nuestra primera pregunta es, ¿creyeron? El siguiente verso, los siguientes versículos en Hechos 16, 30 al 33, ¿quién lo tiene por ahí? ¿Quién nos apoya con Hechos 16, 30 al 33? Yo lo tengo. Adelante, hermana, por favor. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche,
les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Una vez más, notan cuál es la condición. Creyeron. Creyeron. La respuesta entonces a este inciso, al inciso B, es creyeron. Y por último vamos a leer Hechos 18, el versículo 8. ¿Alguien por ahí que nos eche la mano, porfa? Ahí voy. Viene. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios. Excelente. Una vez más, la condicionante es la misma. ¿Cuál es? Creyeron. Creer, ¿verdad? Y creo que hemos sido, la respuesta a los tres incisos es la misma, creyeron. Y les iba a comentar que creo que hemos sido lo suficientemente enfáticos a lo largo de los estudios al declarar o decir que creer implica confiar, depositar tu confianza de manera plena en la obra del Señor Jesús y en su persona. ¿Estamos de acuerdo que eso es creer? Es una confianza plena en la obra de Jesús. Entonces, la única condicionante que encontramos es creer, que sean creyentes. El inciso D, muy interesante, dice, ¿tienen los bebés la capacidad para cumplir esta condición? ¿Puede un bebé creer? No, ¿verdad? La respuesta es no. No tiene la madurez suficiente, ¿verdad? Es un bebé, no puede decidir, no puede creer. Muy bien, la respuesta es no. El inciso E. Entonces, si un bebé no tiene esta capacidad, ¿cuándo debería ser bautizada una persona? Siendo mayor de edad y consciente de lo que va a hacer. Creo que es eso, cuando tengan la conciencia plena para creer, ¿verdad? Me ha tocado ver en algunas iglesias a jovencitos, muy chicos, hacerlo, pero muy maduros y entendiendo verdaderamente lo que se les ha dicho, es decir, han tenido la posibilidad de creer, de ejercer fe y se les ha bautizado. En cuanto una persona tiene la posibilidad de creer, de discernir, puede entonces decidir si quiere seguir a Cristo. Y de ser así, puede ser entonces bautizado. La respuesta sería cuando cree en el Evangelio de Cristo. Cuando cree en el Evangelio, cuando una persona tiene esta capacidad, puede entonces ser bautizada. Inciso F. En lugar de bautizar a los niños cuando todavía no tenían la capacidad para creer en el Evangelio, ¿qué es lo que hacían las familias en los tiempos de Jesús? Según Mateo 19, 13 al 15. Una hermana por ahí que nos ayude con Mateo 19, 13 al 15, y le voy a pedir a alguien que nos ayude con Marcos 10, 16. Alguien que se apunte con Mateo 19, por favor, versículos de 13 al 15, y alguien más nos ayuda con Marcos 10, 16. Para ver qué es lo que se hacía en los tiempos del Señor Jesús con los infantes. Yo. Viene. Entonces le trajeron unos niños para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Los seguidores regañaron a los que trajeron a los niños, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no los detengan. El reino de los cielos es de aquellos que son como niños. Puso sus manos sobre ellos y después se fue. Muy bien. Y ahora Marcos 10, 16. Yo. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Muy bien. Entonces, en base a estos textos, ¿qué es lo que hacía la gente en los tiempos de Jesús antes de bautizar a los niños? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuál era el paso? ¿Los llevaban para qué? Para que Jesús, ¿qué hiciera con ellos? Impusiera sus manos. Los bendijera, ¿verdad? Esa es la respuesta. Las familias presentaban a sus niños a Jesús para que Jesús los bendijera. Entonces, si un niño no tiene la capacidad de creer, sí lo podemos acercar, ¿verdad? Esto es lo que hacían las familias en ese entonces. Llevaban los niños a Jesús para que Él pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Muy bien.
Dice, antes de bautizarse, cada persona debe arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. En la Biblia, fíjate qué interesante esta parte, ¿eh? No hay ni un solo ejemplo de bebés siendo bautizados, pero sí hay muchos ejemplos de personas que después de creer fueron bautizadas. Lo que las personas hacían con los niños en aquel tiempo era presentarlos a Jesús para que los bendijera. Y eso mismo es lo que hacemos también nosotros hoy día. ¿Estás de acuerdo? Hay un texto muy lindo que quiero que busquemos. Es Deuteronomio 6, en el Antiguo Testamento, versículos 5 al 7. Esto es tocante a la instrucción que los padres debemos dar a los hijos, antes de que ellos tengan la posibilidad de poder creer y decidir, ¿verdad?, si quieren ser servidores de Jesús. Deuteronomio 6, versículos 5 y 7. ¿Alguien lo tiene o lo busco yo? ¿Alguien dice yo? Yo lo Adelante, tengo. hermana. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Muy bien. Dice que el deber de nosotros como padres es instruir a los niños para que aprendan a amar a Dios. Y está el texto de Deuteronomio. En alguna de las versiones dice que lo hagamos diligentemente. Y me gusta mucho esta palabra porque diligentemente quiere decir con cuidado y prontitud. Esta es la manera en que los padres debemos instruir a los hijos en los caminos del Señor. Enseñarles a amar al Señor mientras esperamos el tiempo en que ellos tengan la capacidad para escuchar y decidir si quieren creer en el Evangelio y seguir a Cristo como sus discípulos. Déjame decirte que la responsabilidad primaria recae sobre nosotros, los papás, ¿eh? Agradecemos por la obra de amor que hacen las hermanas en la iglesia, muchos hermanos, ¿no? Daya, Leti, Isela, que con amor instruyan a nuestros niños. Es un apoyo, es un soporte que la iglesia ofrece, pero primariamente la responsabilidad principal recae sobre nosotros y dice que debemos de ser diligentes en la enseñanza de la palabra para con nuestros hijos. Y recuerda que diligente quiere decir que debe hacerlo con cuidado y con prontitud, en lo que ellos crecen y pueden tomar la decisión de creer, si así lo deciden, y entonces ser discípulos verdaderamente de Jesús. Entonces hemos visto el origen del bautismo. Ahorita acabamos de ver la condición que se requiere para poder participar del bautismo y vamos a ir al inciso 3. Ahora vamos a ver el significado del bautismo. Parte importante y muy interesante. Vamos a ver ahora el significado del bautismo bíblico. Vamos a ir para esto a la siguiente cita. Alguien que nos apoye con 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Ahí yo. Viene, Julián. Os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muy bien, gracias, Julián. Recuerdo que unas semanas atrás nuestro hermano Juanpa nos participó en una predicación apoyado en 1 Corintios 15 y nos preguntaba que si conocíamos o pues si podíamos definir qué era el Evangelio. Y dice que había quien podía hacer una gran disertación o decir cosas que al final de cuentas eran reales, ¿no? Pero Juanpa nos decía que había 4 pasos específicos con los cuales tú podías anunciar el Evangelio. El primero era que Jesucristo murió por nuestros pecados. El segundo es que fue sepultado. Tercero, resucitó de entre los muertos. Y el cuarto decía que le apareció a Cefas, después a los discípulos, a los restantes y después a más de 500 a la vez. Nosotros, para el propósito de entender el significado del bautismo, utilizamos ahorita estos 3. Jesucristo murió, resucitó fue sepultado y resucitó. Murió, fue sepultado y resucitó. ¿Sí? Entonces, las 3 cosas que Cristo hizo por nuestros pecados, según 1 Corintios 15, 3, 4, son esas. Primero, murió. Murió. Segundo, y resucitó.
Muy bien, esa es la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuáles son las 3 cosas que Cristo hizo por nuestros pecados según 1 Corintios 15, 3 y 4? Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Queda claro ahí? Bien. El inciso B maneja un versículo que muchos cristianos conocemos de mucho tiempo. Va a ser muy sonado, muy conocido para ti. ¿Recuerda a alguien qué dice Efesios 2, 8 y 9? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Y la siguiente parte dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia, es decir, por un favor que no merecemos, somos salvos. Y da el medio, mediante la fe. Dice, y la fe tampoco es de ustedes, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y después categóricamente nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. En el inciso de Efesios 2, 8, 9 dice, somos salvos por medio de la obra del bautismo o por medio de la fe en la obra de Cristo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Eres salvo por la obra del bautismo o por la obra de Jesús a tu favor? Por medio de la obra de Cristo. Muy bien, esa es tu respuesta entonces. No es por obras, ¿verdad? Para que nadie se pueda vanagloriar y decir que por sus medios o sus recursos pudo lograr la salvación. No por obras. No es el bautismo no te da la salvación. Inciso C. Vamos a leer, por favor, Hechos 26, 18. Un texto bien bonito. ¿Alguien por ahí, otro varón, sería bueno que nos ayudara con Hechos 26, 18? Nada más uno, ¿eh? ¡Ánimo! Voy. Eso, venga. 26, 18. Hechos 26, 18. Yo lo tengo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Muy bien. ¿Puedes repetir la parte final de este versículo? Sí, claro. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí tienes. Hechos 26, 18 dice, la pregunta es, ¿cómo se recibe el perdón de pecados? ¿Por bautizarse o por la fe en Cristo? La fe en Cristo. Es claro, ¿verdad? La parte final de nuestro texto lo declara, que es por la fe que recibimos el perdón de los pecados. Es aquí, eran palabras del Señor Jesús. Si no mal recuerdo, es el relato de Pablo, de Saulo, cuando lo encuentra el Señor en el camino y le resplandece la luz, cae al suelo y le dice que él le va a servir de ministro y de testigo ante los judíos y los gentiles. Y yo te voy a enseñar lo que hay que batallar por mí, y le dice, quiero que les enseñes esto, que es a través de la fe que se recibe el perdón de los pecados, a través de la fe en mí, dice Jesús. Entonces, concluimos, la obra del bautismo no nos salva, y el bautismo tampoco limpia los pecados. Lo único que limpia los pecados es la fe depositada en la persona de Jesucristo. ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí. Vamos ahora al inciso D, hermanos. Vamos a Romanos 6, 4. Para responder la siguiente pregunta. ¿Qué representa el sumergimiento del creyente en el agua? Vamos a Romanos 6, 4, por favor. Yo lo leo. Adelante, hermana, por favor, gracias. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. En base a este texto, entonces, ¿qué representa el sumergimiento del creyente en el agua? Dice que fuimos, ¿qué? Sepultados. Sepultados. Entonces representa nuestra muerte, ¿no? La sepultura es muerte.
Entonces, el sumergimiento del creyente en el agua simboliza su muerte. ¿Y qué representa su salida del agua? La resurrección. Su nueva vida, ¿verdad? La nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Y nos da un texto que es bien bonito, 2 Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, dice, son hechas nuevas. Saúl en unas predicaciones comentaba él este versículo y decía que en su juventud él había tenido algunos problemas con la bebida, ¿no? Y se dice que quien ha bebido alguna vez, aunque deje de tomar, seguirá siendo alcohólico, ¿no? Eres un alcohólico en receso. Y decía Saúl, no es así, utilizando este texto, ¿no? Yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Así es que yo no soy un alcohólico más. Soy la nueva criatura en Cristo. Entonces, el simbolismo del bautismo es este. Cuando somos sumergidos en el agua, anunciamos nuestra muerte, la muerte a la vida vieja, a la vida pasada. Y cuando surgimos a la nueva vida en Cristo. Este es el simbolismo. Me gusta que hay un ejemplo aquí muy bonito. Dice, consideremos el ejemplo de la argolla matrimonial. La argolla matrimonial muestra a las personas que alguien es casada o casado, pero la argolla en sí misma no es lo que los casó, solo es una señal y es un símbolo. La argolla simboliza la unión de dos personas y sirve de señal a los demás de que ya están casados. De manera similar, el bautismo es una señal y un símbolo. El bautizarse no quita tus pecados. Cristo es quien perdona tus pecados cuando te arrepientes y crees en Él. El bautismo es una señal porque no te hace creyente. Solo muestra a los demás que ya eres creyente. Además, el bautismo es un símbolo porque representa de manera visual que, 1, usted está muriendo a su propia vida. 2, es sepultado en el agua que representa a Cristo. Y 3, luego es levantado totalmente, cubierto de agua, para comenzar una nueva vida para Dios. Entendemos ahora, pues, que el bautismo es una señal y es un símbolo. Me gusta esta parte que dice que no te hace un creyente, ¿eh? El bautizarte no te hace un creyente. Por el contrario, estás diciendo que eres un creyente, esa es la señal. Y simboliza el morir a la vieja vida y renacer a una nueva en Cristo para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, de acuerdo, ninguna duda. ¿Todos bien? Bueno, vimos el origen del bautismo, hemos visto la condición del mismo, estamos terminando de ver el significado. Ahora, vamos a ver la manera en que se debe de celebrar el bautismo. Dice el inciso 4, la manera de celebrar el bautismo. Hay 2 maneras en que se celebran los bautismos. Por aspersión, es decir, rociando un poco de agua en la cabeza, y por inmersión, sumergiendo a la persona completamente en el agua. Vamos a volver al Evangelio de Mateo, al capítulo 3, versículo 16. Mateo 3, 16. ¿Puedo leer? Por favor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La pregunta es en el inciso A de este cuarto punto. Dice, ¿cómo se bautizó Jesús? ¿Por aspersión o por inmersión? Por inmersión. Si la respuesta es por inmersión, es correcto. ¿Cuál es la característica o lo que nos anuncia que verdaderamente fue por inmersión? Dice que salió del agua. Excelente, hermana. Como dice Saúl, ¿qué? Anotación o nota o punto extra. No sé, yo te voy a poner estrellita nada más. Bueno. Estrellita y nota. Ah, estrellita y nota. Sí, hermana, así es. Esta es la característica, ¿verdad? Si no hubiera sido sumergido, no tendría por qué haber subido del agua. Pero dice que subió del agua. Por tanto, concluimos que el Señor Jesucristo fue bautizado por inmersión, es decir,
fue sumergido completamente en el agua y después fue levantado, ¿verdad? Vamos a Hechos 8, 36 al 39. ¿Puedo leer? Por favor. Por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo, mira, ¿Lo leo, Quique? ¿Ya lo están leyendo? Ya están leyendo. Okay. No escucho. ahí hay agua, ¿por qué no puedo ser bautizado? Felipe le respondió, si crees con todo tu corazón, puedes hacerlo. El hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y paró el carro. Entonces Felipe y el etíope bajaron a las aguas y Felipe lo bautizó. Cuando salieron de las aguas, el Espíritu Santo se llevó a Felipe. El etíope volvió a verlo, siguió su camino lleno de gozo. Muchas gracias, hermana. Es un texto, ahora sí como dicen por ahí, harto interesante. La verdad, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo se bautizaban los creyentes en el primer siglo? ¿Por aspersión o por inmersión? Por inmersión. Por inmersión. Es por inmersión. Una vez más por inmersión, porque dice que después subieron del agua ambos, ¿verdad? Felipe y el etíope. Y me gusta mucho este texto cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo, de leerlo, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia ese camino, un camino desolado, y que iba el carruaje de este etíope que era un eunuco. Y dice que iba leyendo, iba citando a Isaías. Y Felipe se acercó porque el Espíritu Santo lo movió a hacerlo. Y le dijo Felipe al etíope, ¿y entiendes lo que estás leyendo? Le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Felipe le anunció el Evangelio del Señor Jesús. Y dice que el etíope creyó. Le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y le dijo Felipe, si crees, puedes hacerlo. Y bajaron y lo bautizó. Después es sorprendente, dice que el Espíritu Santo se llevó a Felipe. Pero me gusta mucho la actitud del etíope. Entendió que era obra de la mano de Dios y dice que él siguió su camino muy contento, lleno de gozo. Entonces, una vez más, ¿verdad? Por inmersión. Y una vez más la condición es creer, depositar tu fe en Jesús para poder ser bautizado. Entonces, el inciso C, creo que será sencillo que lo contestemos. ¿Cómo deberíamos de bautizarnos ahora entonces nosotros? ¿Por aspersión o por inmersión? Por inmersión. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que la manera bíblica, la manera correcta, porque es un ejemplo visible, es por inmersión. Ahora, aquí hay una pequeña anotación y dice que el bautismo por aspersión puede celebrarse en casos excepcionales, con enfermos o en lugares donde no hay agua. Pero bautizarse por inmersión es la manera bíblica de bautizarnos porque ilustra mejor su significado. El sumergirnos, la muerte a la vida vieja y el salir nuevo, a vivir a la vida nueva en Jesús, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahora vamos bien, porque viene un punto bien interesante. El 5 es de vital importancia para que podamos entender verdaderamente si estamos dispuestos a seguir a Jesús. Dice que el costo de seguir a Jesús es el punto 5. ¿Vamos ahí? Voy a pedirle a alguien que nos ayude con Hechos 8:1. Para poder contestar. Adelante. Muy bien. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Muy bien. Dice el inciso A, leyendo Hechos 8:1, ¿qué se desató contra los creyentes que predicaban a Cristo? ¿Qué hubo en ese tiempo? Una gran persecución. Una gran persecución. Por anunciar y predicar a Cristo sufrieron una gran persecución. El inciso B, vamos a pensar un poquito aquí. ¿Qué perdieron por seguir a Cristo? Si hubo una persecución, ¿habrá tiempo de que hagas una mudanza en forma? No. ¿No? Entonces quiere decir que tus cosas de valor o las pocas cosas que tengas, tuviste que dejarlas. ¿Tu relación con la familia que te rodea o los vecinos se habrá perdido en una persecución? Sí, todos. Tu estilo de vida, tu manera de vivir, tus relaciones, tus amistades, tu trabajo. Sí, ¿verdad? Esto es lo que implica una persecución.
¿Qué perdieron por seguir a Cristo? Pues en pocas palabras, todo, sus casas, vecinos, bienes, su estilo de vida, amistades, familia, todo. Ahora bien, déjame decirte que esta persecución es así visible, es palpable. Nosotros creo que de alguna manera puedes sufrir persecución y no necesariamente de esta manera. Pero muchas veces cuando decidimos seguir los caminos de Jesús, cuando decidimos creer en Él, somos rechazados por gran parte de la gente que nos conocía. A veces la propia familia, a veces los amigos, los conocidos, empiezan a juzgarte y a decirte, ¿no? Que tú eres ya de la vela perpetua, que te lavaron el cerebro, y, en fin, un sinfín de cosas. Y esto en algún sentido es una persecución. Esto implica perder algunas cosas, a veces las buenas relaciones con tu familia, pero bueno, ellos decidieron que valía la pena y lo vamos a ver en el siguiente inciso. En el segundo, pero vamos a leer primero el C. ¿Cuál habría sido la solución para que no perdieran nada ni sufrieran persecución? Vamos a leer Hechos 4, 17 al 21. Yo lo tengo. Adelante, hermana, por favor. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Muy bien. Entonces, ¿cuál habría sido la solución? ¿A qué los instaron los líderes de ese tiempo a los discípulos? ¿Saben qué? Dejen de anunciar, dejen de hablar de este nombre y vamos a llevar la fiesta en paz. Y me gusta mucho la actitud de Pedro y de Juan, ¿verdad? Dice, juzguen ustedes qué es más importante, si obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. La situación hubiera sido así de sencilla. Si ellos se hubieran decidido dejar de predicar a Cristo, la persecución se habría detenido. ¿No es así? Bien, entonces tu respuesta es esa. ¿Cuál habría sido la solución para que no perdieran nada ni sufrieran persecución? Dejar de predicar a Cristo. ¿Tienes la respuesta ahí? Anótala, por favor, para que no se nos pierda. El inciso D, dice ahí en Hechos 8:4, y le voy a dar lectura. Dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Repito, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. De acuerdo a Hechos 8:4, ¿qué siguieron haciendo los cristianos que eran perseguidos y habían perdido todo por Cristo? Seguían predicando la palabra. Amén. Excelente. Esa es la respuesta. No les importó, ¿verdad? No les importó que sufrieran persecución y perdieran todo. Ellos, de cualquier manera, siguieron predicando a Cristo. Y el siguiente inciso es bonito porque nos va a dar la razón por la cual ellos siguieron predicando a Cristo. ¿Qué es lo que los movió? ¿Qué los motivó para poder seguir predicando a Cristo? Vamos a ir a la siguiente lectura. Vamos a ver, por favor, dos personas que me ayuden. Una va a leer Hechos 4:12 y la otra va a leer Primera Carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Repito, Hechos 4:12 y Timoteo 2, versículos 3 al 6. Quien tenga Hechos 4:12 que nos ayude, porfa. Bien, hermana, Nancy, viene. Por medio de ningún otro es posible salvarse del castigo del pecado, porque no hay un nombre dado entre los hombres debajo del cielo por el que podamos ser salvos. Muy bien. Dice así otra versión, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ahora, Primera de Timoteo 2, 3 y 6. Yo. Sí.
3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Muy bien. Dice la palabra que no hay ningún otro nombre, ¿verdad?, dado bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. Esto nos ayuda a contestar. ¿Por qué ellos decidieron seguir anunciándolo? ¿Qué entendieron a través de estos versículos? Porque sabían una cosa, que solo en Cristo había salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ellos siguen haciéndolo porque entendieron este principio fundamental. ¿Sabes qué? Nadie más puede salvar al hombre de su pecado, sino solo Jesús. Y esto los movió a seguir predicando. Pero en segundo lugar, entendían que esta era la voluntad y el deseo de Dios. En el texto que leímos ahorita en 1 de Timoteo me gusta que dice, la porción nos dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres conozcan este mensaje. ¿Lo puedes leer, hermana, de nuevo, por favor? Está muy lindo este de Timoteo 2:3-6. Para que veamos que esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres puedan conocer este mensaje. ¿Lo leo de nuevo? Por favor, hermana. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Amén. ¿Queda claro? Confirma que es la voluntad de Dios que todos los hombres procedan al arrepentimiento y puedan salvarse. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, esto es bueno entonces. Ellos entendieron estos dos principios. Uno, solamente Jesucristo puede salvar al hombre de su pecado. Y en segundo, esta es la voluntad de Dios porque es bueno. No hay otro mediador, solo Jesús es el que media entre el hombre y Dios Padre. Y dice que la única manera es esa, que sea anunciada la verdad del Evangelio, la verdad que hay en Jesucristo. Entonces nuestra respuesta es esa. ¿Por qué siguieron predicando el Evangelio con tanto valor, con tanto denuedo? Porque sabían que solo en Cristo hay salvación y que Dios quiere que todos tuvieran la oportunidad de ser salvos. Vuelvo a repetir para que puedas contestar este inciso en inciso, porque sabían que solo en Cristo hay salvación. Y la segunda parte es que Dios quiere que todos tuvieran la oportunidad de ser salvos. Esto fue lo que movió y animó a estos discípulos a seguir anunciando y predicando a Jesucristo a pesar de la persecución que sufrían. Creo que igual que Pablo dijo, tuvieron en poco todo lo que tenían con tal de seguir predicando y anunciando al Señor Jesús. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vamos a concluir esto. ¿Bautizarse cuánto nos cuesta? Bautizarte no cuesta nada, la verdad. No cuesta nada. Pero seguir a Cristo podría costarte todo. Siempre que uno va a participar o a moderar en una clase, lo dije la vez anterior, es interesante porque el primero que recibe bendición al estudiar es uno. Yo no sabía que habría un libro de la enseñanza de los 12 apóstoles. Nunca lo había escuchado. Y dice que es mejor conocido como la Didache. No lo había escuchado. Y dice que es el manual del discipulado de los creyentes del segundo siglo. No lo conocía, la verdad, y fue de bendición entender que esto es de esta manera, que los apóstoles se preocuparon por dejar un manual para enseñar a los recién convertidos. Fue el manual del discipulado de los cristianos del segundo siglo, como dije. Y dice esto bien interesante en ese manual, dice que los que querían bautizarse debían de esperar un año antes de celebrar su bautismo para demostrar que estaban dispuestos, si fuera necesario, a sufrir por Cristo con tal de vivir para Él. Y una vez pasado ese año, entonces los bautizaba. Sabiendo que el bautismo en la Biblia no debe posponerse, sino obedecerse con prontitud, nosotros ahora no hacemos que las personas esperen.
pero sí les ayudamos a comprender la importancia de su significado. Esta ha sido nuestra lección. Yo verdaderamente cuando la estudiaba y veía la importancia de esta ordenanza, yo le decía, Señor, permite que en esta noche que tengamos este estudio, el fuego abrasador del Espíritu Santo toque el corazón de mis hermanos y aquellos que no se han bautizado decidan hacerlo, por obediencia y por amor al Señor. No importa que haya sido bautizado con anterioridad. Si tú has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, es necesario obedecer esta ordenanza, es necesario que te bautices. Ojalá el Señor toque tu corazón y en esta noche muchos puedan ponerse de acuerdo con Saúl y decirle, pastor, me quiero bautizar, pastor, me quiero bautizar, pastor, queremos bautizarnos. Ojalá este sea tu sentir. Para concluir, vamos a nuestro cuestionario de repaso para contestar el falso y verdadero para ver cómo nos fue, ¿sale? No se preocupen si no acertamos en algunas, había palabras o términos que verdaderamente quizá muchos no conocíamos y bueno, ya es interesante después de nuestra clase ver que podemos contestar de una manera diferente. Vamos pues a la primera. Ya saben la dinámica, pulgares arriba, pulgares abajo, para decir verdadero o falso, ¿no? Número 1, lo más importante es que una persona sea bautizada una sola vez en su vida, aunque no comprenda bien lo que eso significa. Bien, Julián, bien, ¿de acuerdo? Bien. Es falso, ¿verdad? No importa que hayamos sido bautizados, si eres un creyente entenderás el significado y te bautizarás por obediencia a Jesús. 2, es mejor bautizarnos por aspersión para no mojarnos. Falso. Muy bien. Número 3, el bautismo bíblico sucede después de creer en Cristo. Pulgares arriba, exacto, es verdadero. Es la única condición que veíamos, ¿verdad? Ser creyentes, haber depositado nuestra confianza en Jesús. Número 4, el bautismo sirve para borrar los pecados. Pulgares a falso, muy bien. El bautismo no quita los pecados, ¿verdad? Únicamente la fe en Jesucristo es la que consigue el perdón de pecados. Número 5, el bautismo bíblico es solamente para creyentes y es por inmersión. Verdadero. Verdadero, pulgares arriba, excelente. Número 6, el creyente debería posponer bautizarse para evitar que su familia se moleste. Falso. Falso, ¿verdad? Muy bien. Tendremos que decir igual que Pedro y Juan, ¿verdad? Juzguen ustedes qué es mejor, obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Vamos a obedecer a Jesús, ¿verdad? No importa que la familia, los amigos, los conocidos se molesten. 7, si en verdad conocemos a Cristo, nos bautizaremos. Verdadero. Porque si verdaderamente conocemos a Cristo, dice la palabra que guardaremos entonces sus mandamientos, ¿verdad? Y él dijo en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dio la orden. Él está pidiendo que cumplamos con esto. 8. Es urgente bautizar a los bebés para que el pecado original les sea perdonado, aunque no puedan creer. Falso. Falso, ¿verdad? Como billete de 2 pesos, dice. Falso, claro que no. Hay que tener conciencia para poder decidir si queremos ser discípulos de Jesús. 9. Los que hemos conocido a Cristo, guardamos sus mandamientos. A eso somos llamados, ¿verdad? Ese es el ideal, guardar los mandamientos del Señor Jesús. Y por último, número 10. Dios me librará de problemas si me bautizo porque lo estoy obedeciendo. Falso. Falso, ¿verdad? Si así hubiera sido, no hubieran sufrido persecución los hermanos del primer siglo, ¿verdad? Entonces, no te vas a librar de problemas, pero sí promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, con esto cerramos nuestra lección número 11 y damos paso para que el pastor cierre el colofón de esta noche. Adelante, Lalo, el tiempo es tuyo. Gracias, Quique. Muchas gracias por moderar y llevarnos en esta clase. Digo, de la mayoría que están conectados, no estoy muy seguro si todos ya cumplieron o decidieron obedecer el mandamiento de bautizarse. Como Quique al inicio dijo, hay 2 ordenanzas muy claras de parte del Señor Jesucristo. Las 2 son símbolos en los cuales el creyente evidencia su fe y que ha confiado única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Entonces, si no quieres decirme, no, yo no me he bautizado, si hazme llegar por algún mensaje aquí a través de Telegram o de alguna manera, porque el próximo mes estamos tratando y vamos a celebrar bautizos. Hay gente que queremos que se bautice o que nos ha pedido. Entonces,
Si tú que tomaste esta clase no has obedecido por lo que tú hayas considerado que no era tiempo, pero como aprendimos hoy no hay que posponerlo. Si te quieres bautizar y no lo has hecho, apúntate. El próximo mes vamos a diseñar el tiempo y el espacio para hacerlo. Entonces te mantendremos informado y de todas maneras tendremos una clase para confirmar y reafirmar algunas cosas, pero creo que fue muy claro el día de hoy la clase que compartió Quique. Entonces, no sé si hasta el momento haya preguntas o si alguien quiere decir, no, yo me quiero bautizar porque no lo he hecho, pues estamos aquí listos para tomar nota. Y no sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Todo muy claro. Todo muy claro. Entonces, si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Si quieres hacerlo aquí con nosotros en Río de Gracia, pues aquí estamos. Lo haremos el próximo mes. Y bueno, pues ya vamos a cerrar hoy la clase del día de hoy. Faltan 4 minutos. Y lo único que me resta, antes ya de desconectarnos, es que a lo largo de este discipulado hemos tratado de llevarte o de llevarlos a confirmar algunas cosas que me imagino que ya sabías, algunas otras que quizás no estaban tan clarificadas. Pero el propósito es que entendamos lo importante de ser cristiano. Me gustaba la frase, bautizarse no cuesta nada. Hay muchas cosas que no nos cuestan nada, pero seguir a Cristo podría costarnos absolutamente todo. Sé que no es muy, de alguna forma, halagador o motivante que podamos escuchar estas cosas. No soy ni creo ser un pastor que solamente esté predicando que el sufrimiento por ser cristiano. El sufrimiento es parte de la vida, pero también en Cristo hay bendiciones y hay gozo en momentos y etapas de nuestra vida. Pero sí, seguir a Cristo se tiene que pagar un precio y hay que obedecer. Y eso es lo que les motivamos, a obedecer, a saber que Cristo tiene el control absolutamente de todo y que no siempre seremos perseguidos, pero posiblemente en algún momento, por las ideas que se están divulgando en el mundo, nuestra fe vaya a ser retada, nuestras convicciones sean confrontadas. Y entonces ocuparemos el valor y la templanza necesaria como la iglesia del primer siglo y como toda la iglesia a lo largo de la historia, que ha tenido momentos de paz, de prosperidad, de avance y otros ha sido perseguida y confrontada. Mi anhelo es que, cimentados en la fe, tú y yo podamos responder a un mundo cada vez mucho más relativo, que cree lo que sus emociones y sentimientos quieren creer y no en la verdad que Cristo dice que está en su palabra.